casa, los invitamos a continuar con la transmisión en vivo, ahora en Esta Boca es Mía, en la tele, con un tema que me parece que le importa a todo el mundo, aún siendo muy joven y por ahí no pensando tanto en el futuro, pero a conciencia de haber experimentado cercanamente algún familiar, algún ser querido, despidiéndose de la vida de una forma muy dolorosa, ¿no? Y que a veces puede rozar con lo que uno entiende como dignidad en la muerte. Vamos a hablar del proyecto de ley de eutanasia. Bueno, el proyecto, los proyectos. Ustedes saben que las encuestas públicas han dado, las encuestas de opinión, que la gran mayoría de los uruguayos están a favor de apoyar una ley de eutanasia. Pero no tan de acuerdo parecen estar los parlamentarios, porque hubo mucha agua abajo del puente para ponerse de acuerdo en algo y pareciera que los votos finalmente se van a alcanzar acuerdo mediante entre el proyecto de los Colorados y del Frente Amplio, lo que también ha generado obviamente dentro de lo que es el sistema político su debida polémica. Y vamos a darle la bienvenida al diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet, que de alguna manera ha sido una de las voces que más han liderado en esta batalla. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Me equivoco que fue más fácil en la opinión pública que en el Parlamento? Da la impresión que sí, que es más amplia la mayoría en la sociedad que en el Parlamento, pero esperamos que en el Parlamento también haya mayoría. Bien, ¿por qué fue necesario unificar estos dos proyectos? Bueno, justamente para formar las mayorías. Ahora tenemos un número importante de legisladores del Frente Amplio, del Partido Colorado, del Partido Independiente, del Partido de la Gente y algunos legisladores del Partido Nacional que, según me lo han manifestado a mí, van a votar también. Así que si todo esto se cumple, esperamos que el proyecto en diputados se apruebe. Bien, ¿qué opina de las reacciones que han habido incluso de filas coloradas, ¿no? Perdón, de filas del gobierno, pensando en Goñi, por ejemplo, que tilda este acuerdo como falto de algo que ha caracterizado siempre las formas de acordar dentro del partido o de la coalición, y que incluso señala que esta fusión termina generando lo peor de los dos proyectos? ¿Por qué lo dice? Mire, Goñi ha estado en contra de esto desde el primer día y ha utilizado términos muchas veces muy duros, efectistas, diría yo. Y bueno, creo que estos comentarios se inscriben en esa línea. Yo creo que no tiene ninguna justificación lo que está diciendo, porque esto lo planteamos nosotros desde el primer día también como algo que no tenía que ver ni con la coalición, ni con los partidos, ni siquiera con los sectores. Porque el proyecto lo presentamos varios legisladores de Ciudadanos, pero no todos. Y algunos compañeros nuestros ya nos han dicho que no van a votar, que van a votar en contra. No es un tema del Partido Colorado, hay compañeros que no votan. Entonces nunca lo planteamos como algo de partido, más bien una cuestión de conciencia transversal a todos los partidos. Bien. Entonces nosotros no teníamos por qué recabar ningún consentimiento de otras bancadas para presentar esto, que responde a esa lógica, de una convicción filosófica acerca de hasta dónde llega la libertad de cada uno, si a la hora de morir somos libres de elegir cómo hacerlo o no, y si podemos pedir la ayuda de otros cuando estimamos que esa ayuda es indispensable para morir con dignidad. Esos temas no tienen nada que ver ni con el vallismo, ni con el herrerismo, ni con el marxismo, ni con ningún ismo. Entonces no tiene nada que ver con los partidos. Y me parece improcedente tratar de plantear la cuestión en términos partidarios. Bien, de acuerdo. ¿Qué opinas si a quienes han sostenido que también es absolutamente imperioso la necesidad de que el país tenga, muy en paralelo con lo que puede ser este proyecto de eutanasia, obviamente, inversiones en lo que son los cuidados paliativos? Porque algunos sostienen que de aprobarse esta ley, entonces nunca va a haber un peso para cuidados paliativos y que ¿son caminos paralelos o no? Yo creo que sí, que no son excluyentes, sino complementarios. Estamos todos a favor de los cuidados paliativos, de eso no puede haber ninguna duda. Cuando el grupo de médicos paliativistas promovió su anteproyecto de ley en el Parlamento, todos firmamos, todo lo que firmamos por el proyecto de ley de eutanasia, firmamos también por los cuidados paliativos. Cuando se trató en diputados, también votamos y ahora está en el Senado. Pero digo, no confundamos las cuestiones, porque esto no depende de que haya una ley que diga que los cuidados paliativos son muy buenos o que hay que estandarlos o fortalecerlos. Todo eso está muy bien y lo hemos hecho y lo hemos votado. El tema es la asignación presupuestal.
es dar plata a ACE para que extienda los cuidados paliativos en todo el país. Esa es la cosa. O sea, el día que venga una propuesta en ese sentido, yo la voto con las dos manos. Ahora, no me parece aceptable que se diga, bueno, mientras no haya esto, tampoco puede haber esto otro. Porque entonces a la gente que no tiene cuidados paliativos decimos, ni cuidados paliativos ni eutanasia, sufrí hasta el final. ¿Cuál es la lógica de eso? A ver, ¿me permite ahí un punto de análisis o de comparativo con los panelistas? ¿Están de acuerdo con esto último? ¿Tienen la misma mirada, Valeria? Yo comparto este proyecto de ley, creo que es necesario. Me parece realmente muy duras las palabras de Goñi cuando hay una frase que me quedó que es que es peor que los anteriores, que lo decías vos, y que hay un atentado contra la vida, la libertad y la dignidad de los pacientes. En realidad yo no entiendo sobre todo la parte de la libertad y la dignidad, porque la libertad de elegir y la dignidad de cómo morís me parece que la contiene este proyecto y no el estar en contra de este proyecto. Entonces creo que ahí hay una contradicción muy grande en el principal opositor. Yo creo que una consulta que me surge es que tiene que ver más con lo político que con el proyecto en sí, porque es clarísimo, es si esto no divide a la coalición, porque veo un enfrentamiento muy fuerte de Goñi y de ustedes, obviamente, porque recoge el respaldo del Frente Amplio y genera una división dentro de la interna de la coalición, que creo que eso es lo que hoy queda como arriba de la mesa, ¿no? Si esto no genera una fractura o una división al acordar con el Frente Amplio y no con el resto de la coalición que gobierna, ¿no? No es así, porque este tema nunca estuvo en el elenco de temas de la coalición, no forma parte del compromiso por el país ni nada por el estilo. El asunto es saber separar las cosas. Insisto, dentro del Ciudadano, que es el sector que yo integro, hay compañeros que están en contra de esto. Y ningún problema, seguimos siendo integrantes del mismo sector, nos llevamos fenómenos, pero unos piensan una cosa, otros pensamos de otra. Y es lo que pasa en la sociedad. Hay gente que está a favor de esto, una gran mayoría de la sociedad uruguaya está a favor de la habilitación de la eutanasia, y hay otra gente que está en contra. Y nadie pretende, digamos, torcer la voluntad de nadie. Al contrario, el planteo nuestro conduce a que cada cual pueda vivir y morir según sus propias creencias y convicciones. No le imponemos nada a nadie. Entonces, esto no tiene por qué violentar a la coalición, salvo que se pretenda hacer de esto un tema de disciplina partidaria, que no sé quién habría de imponerla, porque la coalición no tiene órganos comunes que impongan disciplina, funciona sobre otras bases. Y eso naturalmente no lo aceptaríamos, pero no está planteado. Son actitudes individuales del diputado Goñi, que yo respeto naturalmente, pero digo, yo no voy a entrar en ese juego de decir acá la coalición esto o aquello, porque esto desde el primer día fue por afuera de la coalición y hasta ahora todos lo habíamos entendido así. Cuando se juntan dos proyectos y parece que van a estar los votos para apoyar un proyecto común, bueno, aparece el nerviosismo y este tipo de imputaciones. Por acá. Todas las normas que se crean son el reflejo de los usos y costumbres de una sociedad. Y así se han ido generando. Esta es una de ellas. Digo, lo refleja las encuestas en cuanto a si aprobarían o no el procedimiento de eutanasia, por lo cual digo, no veo ningún inconveniente. Es más, el artículo 7 de la Constitución dice que todos los habitantes de la República deben tener el respeto y el derecho a la vida, libertad, honor, propiedad, trabajo y demás. Por lo cual, digo, ¿quién es la persona que a mí puede impedirme ese derecho a la libertad de elegir cómo quiero terminar de mi vida? ¿Quién puede ser esa persona que me diga a mí cómo poder culminar mi último tiempo de vida con falta de honor en cuanto a la situación que yo pueda estar? Porque esto está previsto, lógicamente, para situaciones muy particulares. Entonces, no le veo ningún tipo de inconveniente. Por supuesto, con las garantías del caso y el debido proceso, nada debería de imponerse, salvo temas religiosos, que no se dicen. Porque la única forma de oponerse a este tipo de proyectos es por un tema religioso. Pero yo no puedo salir a... Claro, pero yo no puedo salir a decirlo. Pero en la realidad, o sea, los que se imponen a esto, los que se oponen a esto, es por un tema exclusivamente religioso. Pero no lo pueden decir. Porque si después vemos el aspecto formal, las normas de nuestro país y el reflejo de la sociedad de lo que quiere y lo que debería de ser, no hay ningún argumento, objetivamente hablando, para que esto tenga votos en contra. ¿Coincidís? Sí, coincido y además coincido y me parece muy bien que Pablo desnude una verdad. O sea,
nadie lo dice. Yo creo que estaría bueno que, yo qué sé, sacarnos un poco la máscara que todos tenemos los que estamos en los medios, los que están en la vida política, decir, mira, estas son las razones o los principios filosóficos que abonan mis principios religiosos y por los cuales yo apoyo tal o cual causa. Pero la realidad supera muchas veces a las leyes, supera muchas veces algunas ficciones y supera muchas veces algunas posiciones religiosas. Vaya si las habrá superado en la historia de la humanidad. Para los que pasamos situaciones personales muy directas, en el caso personal lo puedo hablar y lo puedo decir, en situaciones que están rozando este tema, lo están rozando, por el caso de mi padre, profundamente lo digo, la verdad que no hay dos posiciones, solo puedo acompañar el proyecto de la eutanasia. Y eso Pero que además, repasemos, vos Sí. citas el ejemplo de tu papá. Sí. Tú no debes haber sido muy duro para ti ver su deterioro. Sí. Pero tal vez tu papá, ley mediante, prefería pasar por eso, porque tendrá sus propias razones religiosas, filosóficas, como sea. Es decir, es una ley que no estaría obligando a nadie a hacer nada que no quieras, ¿no? Bueno, es que yo no sé lo que hizo mi papá, o sea, ese es el tema. Y la otra cosa es, me consta que hay una ley que es la 18.335, que a texto expreso imposibilita la eutanasia. Pero el mismo texto dice que se prohíbe prolongar el sufrimiento humano artificialmente. Entonces, Eso es lo que le llaman hoy tenemos un contrasentido. Encarnizamiento terapéutico, ¿verdad? Exactamente. Hoy tenemos un contrasentido en la ley vigente, que es una ley del año 2008, que es la 18.335. Por un lado, está prohibido la eutanasia y por el otro lado, la misma norma y la misma frase de la norma, el mismo artículo, dice, se prohíbe prolongar el sufrimiento humano artificialmente. Bueno, Me parece no, pero que hay situaciones, por ejemplo, pensar en una enfermedad como el ELA. No hay terapia que te ayuda a sobrevivir, en tanto los músculos siguen funcionando y puede ser terrible, ¿no? Sí, pero tengo muchos casos de gente conocida, de gente muy amiga, con alguna que estuve inclusive conversando en el día de hoy, donde necesariamente esas personas precisan una ley que les autorice a tomar determinadas decisiones. Y son personas que hasta se han hecho test psicológicos y psiquiátricos para demostrar que están en perfecto uso de sus atributos y en condiciones como para tomar la decisión que tienen que tomar. Y la ley se lo prohíbe o prohíbe al médico ayudarlo a tomar ese tipo de decisiones. Pero Entonces, aparte, de hecho, se dan estos casos de eutanasia encubierta. A ver, no vamos a ser ilusos, ¿no? Hay determinadas situaciones en las cuales se dan estos hechos. Lo que se está haciendo aquí es reglamentarlo y darle un formato jurídico y una seguridad para aquellas personas que quieran tomar la decisión no tengan que por una vía oblicua poder hacer lo que la ley en este momento no determina. Vamos a no ser tan ingenuo, ¿no? además creo, esto lo puede corroborar el diputado, que seguramente es corresponsable de la redacción de estos artículos, se da todas las garantías. No es un tema solamente Sí, ahora del las vamos paciente. a repasar Ya. en concreto, pero antes me gustaría una opinión de Pepe. Me parece más interesante destacar en todo esto los acuerdos entre parlamentarios, que son nuestros representantes precisamente en ese ámbito, y donde hay pocos puntos de contacto hoy en el sistema político que se logren acuerdos, aunque está claro que esto corta transversal, por eso no es un tema de partidos políticos, sino de legisladores, y eso me parece aún más destacable que hablar de las diferencias que obviamente sí existen dentro de la coalición de gobierno, no por minimizarlas, sino porque me parece que es más relevante lo otro. Llegará el momento en que esas discusiones o esos elementos que hoy son ríspidos se podrán solucionar o no, pero será un problema en todo caso de los integrantes de la coalición. Pero me parece fundamental porque además está compasado con esa voluntad que se ve reflejada a través de las encuestas. Entonces me parece que otra vez el Parlamento se pone a tono con un tema que prácticamente en un altísimo porcentaje la sociedad está de acuerdo. El otro punto, y es algo que vos dijiste, Victoria, y que me parece de sentido común, y sin embargo, ¿cómo cuesta cada vez que hablamos de un proyecto de ley, de una norma que regula determinadas actividades o que es votada para encontrar en determinados aspectos de la sociedad un punto que las regule? Claro que ninguna norma obliga a hacer absolutamente nada. Sin embargo, ese parece ser el argumento más importante de aquellos que están en contra.
Es No muy lo hagas insólito. tú, pero deja que los que sí creen Claro, lo porque yo hagan. respeto aspectos filosóficos, morales y religiosos que uniría, además de lo estrictamente religioso que mencionaba Pablo, uniría también estos otros aspectos. Pero ninguna norma obliga a que vos hagas algo que no quieras. Es como que la norma que regula la utilización del cannabis obligara a todo el mundo, aún a aquellos que nunca fumaron, a salir a fumar, o que la ley de interrupción voluntaria del embarazo obligara a tener un aborto aún a aquellos que no lo quisieran hacer. Me parece bastante insólito. Sin embargo, este argumento se maneja y se maneja con mucha firmeza. Se dice, bueno, han crecido los suicidios en aquellos países donde se ha legislado y se ha aplicado la norma de la eutanasia. Ha habido más muertes. ¿Pero de verdad se está pensando eso? ¿De verdad una norma obliga a alguien que no quiera hacer algo a hacerlo? Bien, porque pero entonces pará. legislemos sobre la felicidad de los seres humanos, Que sea votemos obligatorio todos una ser norma feliz. diciendo Sería que todos vamos a maravilloso. vivir bárbaro, que vamos a ganar No. mucho dinero y ya está, porque Pero todos así vamos a pasar como- muy bien. Como razonamos de esta manera, y veo que hay bastante coincidencia en todos hoy en el estudio, también déjame plantear, y a la vuelta de la pausa lo retomamos, puedo llegar a coincidir contigo, por supuesto, una ley que regule tu libertad en realidad no te está obligando a hacer nada que tú no quieras, ¿no? En este sentido. Pero más de uno ya escribió mensajes a la página del programa haciendo referencia, unificando de alguna manera el tema del aborto con el tema de la eutanasia y planteando que son legislaciones en negativo, antivida, ¿se entiende? Como si hubiera una... Y yo pregunto, así como hubo mucha, y ya que nombraste la marihuana, mucha gente contraria a la ley de regulación y comercialización porque la entienden como una ley que termina fomentando el consumo de drogas. ¿Cabe la posibilidad que la legalización del aborto, que la legalización de la eutanasia terminen fomentando quitarse la vida antes de tiempo, no sé, interrumpiendo embarazos continuamente? ¿Cabe la posibilidad o carece de total sentido? Pregunta. Digo, hay mucha gente que lo piensa así, o sea que hay que contemplar si es posible que esto pase. Pausa y ya venimos.